Bueno, señores, vamos a empezar entonces. Vamos a repasar hoy día la siguiente presentación que tiene que ver con el diseño de estrategias para el desarrollo regional. Ya lo hemos tocado esto, pero un poquito de otro punto de vista, a manera de reforzar los conceptos que se han vertido en una presentación anterior, porque prácticamente, si bien es cierto, el alcance del módulo hace énfasis justamente en proporcionar estos conceptos a los maestrantes. Siempre he querido hacer hincapié justamente en la relación de estos conceptos bajo el sistema de planificación propio nacional y sobre todo, como ya lo habrán visto, con énfasis con respecto a, a lo situacional de las regiones metropolitanas en el contexto local. Es por eso que también vamos a un poquito repasar algún material de alguna manera nuevo del tema metropolitano, los alcances que ha desarrollado esta instancia departamental de asuntos metropolitanos justamente, y con la idea de identificar eh, qué aspectos podrían ser o los faltantes para que se pongan en práctica algunos espacios de los cuales han participado las autoridades departamentales con este fin y de algunos proyectos que se han planteado en una guía de desarrollo metropolitano, la más reciente del año 2024. Esta información, hay unos archivos que se han subido al grupo de trabajo del Drive, a la carpeta, a la sub- y a la subcarpeta de Metrópoli, sobre todo con la idea que tengan esta información. Está disponible en la página web oficial del gobierno departamental, pero ahí están los archivos ya de manera más fácil. Entonces, el diseño de las estrategias para el desarrollo regional dice explorando los pilares de un crecimiento territorial inclusivo y sostenible. ¿Qué es el desarrollo regional? Dicen nuevamente hincapié, diagnóstico y propósito, cuál es el enfoque para su evolución y las regiones como sistema. La definición, por supuesto, tiene que ver con un proceso integral. El desarrollo regional es un proceso integral para mejorar la economía y la calidad de vida en áreas geográficas específicas. Evolución del enfoque para el desarrollo regional. Se han pasado de políticas tradicionales a estrategias modernas integradas y funcionales adaptadas a las dinámicas actuales, que es la que hemos pasado con el sistema, el SPIE y algunos indicadores de desarrollo común sostenible como los ODS, ¿no es cierto? Regiones como sistema, por supuesto, se lo debe entender como tales a efecto de entender que las regiones no solo son divisiones administrativas, sino como complejos sistemas económicos y sociales interconectados. Eso es un hecho, ¿no? Sin embargo, recurriendo nuevamente a la lectura de literal algunos extremos de definiciones que hace nuestra propia legislación, es un área geográfica bien determinada que incluso indica en algunos de sus párrafos que no debe trascender o sobreponerse con otros límites departamentales incluso. O sea, son regiones, en este caso de las metropolitanas, se las debe o se las tendría que entender bajo el contexto legislativo propio, local y nacional, como regiones de alguna manera departamentales. No hay posibilidad de concebir regiones interdepartamentales. Y ahí un poco la cuestionante, como siempre que le hago. ¿Será necesario abrir las posibilidades? Bueno, dice entender esta complejidad es el primer paso para diseñar las intervenciones efectivas que promuevan un crecimiento equitativo, por supuesto. Eh,
pero de alguna manera quiero un poquito, se me está yendo a aclarar sobre el contenido del curso, del módulo. Eh, Minuto. Prácticamente se han desarrollado todos los aspectos que tiene el contenido mínimo del curso, como podrán ver en este archivo, que es el contenido justamente del módulo. Y si hacemos un repaso así rapidito, hemos conversado y hemos desarrollado cada uno de estos puntos en sentido que justamente no ha sido buena la estrategia de ir de corrido con la clase sin el descanso pedagógico, que aparte de cortar la clase, siempre no se termina completamente el programa del día. Pero lo hemos echado de corrido, así es que haciendo una evaluación del alcance del contenido y habiéndolo ya previamente conversado también, por supuesto, con la unidad de posgrado. eh, Considerando las dos frecuencias perdidas por un feriado y una propia, sin contar la que la misma facultad solicitó aplazar un día por una conexión que tenían, estaríamos dando por cumplido el contenido del módulo. Perdón, por lo que se estaría concluyendo el día de hoy y también, por supuesto, con un poco de el ánimo de que tengan unos días más para la presentación de todos los trabajos del presente módulo, el práctico y el trabajo del final como tal. Habíamos convenido una fecha, ¿no es cierto? Hágame por favor recuerdo, no tengo aquí un poco la agenda en la que anoté. Habíamos quedado para la próxima semana. ¿Qué fecha era? El lunes, arquitecto, el 18. El siguiente lunes habíamos quedado. Sí, hasta Porque donde yo me acuerdo es el lunes 18. ya, todavía no le han dado O fecha no sé qué dicen. del otro módulo, ¿no? Pero en teoría hay una semana de descanso, creo, ¿no? Entre módulo y módulo. Así han estado trabajando. Sí, sí, arquitecto. Bueno, entonces, ¿verdad? Mantenemos la fecha con estos 2 días más, un poco de plazo, 14 y 15, para que elaboren estos trabajos y lo presenten hasta el lunes 18. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, Arqui. Buenas tardes, buenas noches. Está bien, Arqui, para el 18. ¿Un promedio de cuántas hojas más no va a ser el ensayo? Un promedio. ¿Promedio de qué? ¿De la nota o de qué? ¿De hojas? ¿Cuántas hojas, páginas? No, como le digo, no vamos a ser tan exigentes, digamos, ¿no? Mientras cubran los puntos, como le indiqué en un principio de- del contenido mínimo de este ensayo, eso es lo que se va a ver, revisar y leer. Ok, gracias, Por, Arqui. por supuesto, no va a ser en Arial 3, ¿no? En Arial 11, 12, qué sé yo, no sé cuántas hojas le pueda tomar, unas 3, 4 hojas, no sé, lo que les tome, pues, ¿no? Pero como le reitero, cuando le explica el alcance del trabajo, que estén desarrollados todos los puntos del contenido de la estructura mínima de un ensayo. Entonces, volvemos a convenir y cerrar esa fecha, ¿no es cierto? Para que yo en días posteriores al informe del módulo y pase la nota correspondiente a la unidad de posgrado. Sí, lo voy a dar por entonces por conciliado y aceptado. Sigamos entonces con esta presentación.
Ya habíamos indicado lo propio sobre el desarrollo regional endógeno y lo que corresponde o significa en el contexto de empoderar lo local. Esta estrategia, dice, se basa en la activación y potenciación de los recursos y capacidades propias de una región. El desarrollo regional endógeno. Los actores claves son las instituciones regionales, la sociedad civil y especialmente los emprendedores o innovadores locales. Interesante este último punto, ¿no? Un ejemplo claro es la formación de redes de innovación y aprendizaje local que potencian ventajas competitivas únicas, generando soluciones auténticas y arraigadas. Este enfoque impulsa la resiliencia y la autonomía económica, aprovechando el talento y la identidad territorial. La identidad territorial es un concepto, creo yo, que bastante importante y eso lo ha tocado en diferentes encuentros, talleres y los técnicos a veces pecamos de desplazar algunos análisis de orden sociodemográfico y hasta socioidentatario. Y la identidad de un lugar, o perdón, de un conglomerado poblacional con respecto a un sitio, genera, por supuesto, acciones de respeto, de utilización y de apropiación de la obra pública. Eh, la falta de esta asimilación de una identidad infraestructural, podríamos decirlo así, hasta con ese extremo, hace que justamente el espacio público sea de venido a menos, no sea subutilizado en realidad. Más allá del grado de inversión de recursos públicos que se dan en estos espacios, eh, cuando no hay una identidad propia o se pierde esta, justamente se lo veía en algún conversatorio, el tema reiterativo y recurrente del centro histórico de esta ciudad de Santa Cruz. Campaña justamente para promover un recurso de identidad, aunque alguien dirá, pero más bien el lugar que tiene más o donde se promueve o se precia más de tener un concepto identitario, el centro histórico, por sus características históricas como tales, patrimoniales. Pero si fuera así, ¿por qué creen que solamente por gestiones o, perdón, por políticas públicas está venido a menos en cuanto a su uso? Algunas legislaciones de aspectos comerciales probablemente no promuevan mucho la apropiación del espacio público, pero es la misma legislación que tiene el centro con respecto a otros espacios de la ciudad, en toda su área urbana. ¿Y por qué el centro histórico carece de muchos aspectos de movilidad, eh, asistencia? Es uno de los sectores más servidos. Por demás lo sabemos con temas de salud, con temas de servicios, con todos los servicios y terciarios y de uso público que requiere una población, los tiene el Distrito 11 de esta ciudad. Pero ¿por qué? Nuevamente de un poquito a conciencia la reflexión. En algún momento se hizo mucho hincapié en promover y generar o en renovar justamente el concepto identitario del habitante con respecto al centro histórico. Y es que el usuario, entre comillas, o el visitante del centro histórico en los últimos periodos es justamente un habitante que no, de alguna manera, no se identifica con el centro, pero lo visita muy esporádicamente por algunas horas, pero no coincide el valor patrimonial como tal, viene de otros sectores de la ciudad y que no está mal, ¿no es cierto? No, no es que sea incorrecto, pero que justamente ya se transforma en un visitante como foráneo, no coincide. Mucho más allá, incluso mucho, o con mucho menos impacto, un visitante de otro país, otra ciudad, este, vemos otras realidades en otras ciudades que el concepto identitario de su centro histórico es más bien la punta de lanza para uno de la práctica de turismo que tienen ciudades como Sucre, por ejemplo,
y otras, ¿no? Entonces, es importante el enfoque, dice que impulse la resiliencia y la autonomía económica, aprovechando el talento y la identidad territorial. Son conceptos que creo no se han desarrollado aún. Sí, el ecosistema colaborativo regional tiene que ver con el éxito del desarrollo regional, perdón, el éxito del desarrollo regional radica, dice, en la interconexión y sinergia de sus actores clave. Por supuesto, retos actuales en el diseño de estrategias regionales, desigualdades crecientes, por ejemplo, la brecha entre regiones prósperas y rezagadas. Se observó esto sobre todo en este caso en España, un poco hubieron efectos, pero pues, ¿cómo se puede decir? Que llegaron a diezmar, no por el efecto de la misma pandemia, sino por el traslado de la migración de algunos centros poblados urbanos eh, por motivo de la pandemia, pero no por causas fatales de la misma, digamos, sino por traslado de migraciones que han tenido que ver por asistencia o por lo que han significado los impactos económicos inmediatos, digamos, de este tema, de esta crisis sanitaria que se ha vivido. Algo que más bien no ha sucedido aquí en la realidad local, eh, los impactos han sido sentidos más, sobre todo, por supuesto, en las pérdidas personales, pero no se han identificado o levantado datos de migraciones internas o traslados o despoblaciones, digámoslo así, una conducta de despoblar un sector por motivo de la pandemia. Más bien creo que se han reforzado, se han enraizado la cultura justamente de algunos sectores agroproductivos, han fortalecido justamente, que ahí radica nuevamente el tema identitario, la identidad. El boliviano tiene arraigado bastante fuerte el sistema, perdón, su concepción de identidad propia como individuo, como local, y eso genera justamente ese tipo de lecturas, son importantes hacerlas a manera de identificar posibles desigualdades crecientes, lo que se quiere decir con esta parte del texto. Impactos globales, dice, la globalización, el cambio climático y los avances tecnológicos plantean desafíos complejos y multifacéticos. Política de la medida, como un diseño, pero como un reto actual al diseño de estrategias regionales. Es imperativo, dice, evitar soluciones genéricas y diseñar políticas específicas que fomenten la resiliencia local. Política de desarrollo regional en la práctica, la especialización inteligente, que tiene que ver con la focalización de recursos en sectores con potencial local único para impulsar la competitividad. La competitividad, lo habíamos comentado igual en otra clase, ¿no? Los índices de competitividad son muy bajos en la región, pero sobre todo en lo local, nacional. El fomento de clústeres, desarrollo de agrupaciones industriales y capital social para dinamizar economías locales. Esto lo he puesto justamente bueno, un poco en razón de lo que promueve justamente el Plan de Desarrollo Económico Social, que es perdón, la industrialización, eh, como una política de Estado. Un ejemplo dice destacado de la recuperación económica en diversas regiones españolas, lograda a través de la diversificación productiva y fortalecimiento de redes urbanas. Esta estrategia permite que cada región identifique y potencie sus ventajas comparativas y competitivas. De alguna manera es lo que les comentaba hace un momento. Aquí, sin que haya significado migración forzada o desplazamiento poblacional por motivo de la pandemia, por dar un caso, más bien creo que se han fortalecido por motivo, por supuesto, y dando una especie de respuesta a la inconveniencia de índole económica, a lo que algunos han denominado la reactivación económica, y se han fortalecido y potenciado, pero de manera propia, ¿no? No, por lo menos no he visto en lo textual, tal vez en alguna publicidad, pero todo, las gestiones públicas eh, identificaban mucho el tema, el concepto de la reactivación económica como un punto a favor, como respuesta, como una medida resiliente a lo que fue el impacto económico de la pandemia. Pero lo que se ve es que sin que la gestión o la política pública se desarrolle como tal,
ha sido el individuo propio, han sido los actores propios, privados, que han tomado esa medida de fortalecimiento por cuenta propia. Lo que está faltando justamente es que se acompañe con políticas claras y directas, digamos, no con solamente enunciados de un POA, de un PD, perdón, un PTI, sino con propuestas políticas propias que bien podrían traducirse, por dar solamente un ejemplo de idea, en temas arancelarios o impositivos, o en, ¿cómo se llama esto? En uso del espacio público, pues, promover, fomentar ferias productivas, eh, que se hacen y algunos de ustedes conocen algunas, pero no son resultado de una política de Estado o de una política de una entidad pública como tal, sino son justamente desarrollo, perdón, intervenciones propias que a veces se prestan o se usan en algunos espacios públicos, sí, para alguna feria itinerante, pero no es porque la feria como tal o el evento sea parte de una estrategia política pública como tal, sino es una demanda, una solicitud del productor o del artesano en algún caso. Innovación y colaboración local. Los clústeres industriales y las ferias regionales son catalizadores de crecimiento y sinergia, lo que comentábamos hace un momento. Bueno, hay espacios que se refieren a este tipo de prácticas, sobre todo en nuestro medio local cruceño, pero dígame si alguno de estos, o la mayoría, o unos cuantos son promovidos por autoridades o gestiones de tipo pública. Todas son de índole privada prácticamente, ¿no? Eh, Sin embargo, justamente aquí se le indica que deberían ser asimiladas como innovaciones el aspecto colaborativo de índole industrial, ¿por qué no? O hay alguna, toda esta feria, por ejemplo, viendo el caso más conocido y lo más grande, las grandes ferias, la Epocruz en La Paz también tienen su propia, en Cochabamba lo mismo. Son iniciativas de las entidades particulares privadas. ¿Se conoce algún tipo de feria productiva o algo que tenga un impacto, pero consistente y recurrente en alguna de las escalas eh, so- sociales y económicamente activas? Ustedes pueden reconocer alguna de ellas que sea conocido. Aparte del Digamos, Epacruz, claro que sea, pero por iniciativa pública, digámoslo. ninguna. No, pero de repente la podemos encontrar esta iniciativa, dice, de innovación y colaboración en alguna parte de un texto de los lineamientos estratégicos, un PTI, por ejemplo. Seguramente está por ahí escrito como lineamiento. Sí, Aló, sí. preguntar aquí. Hay ferias de libros, ¿no? También ferias gastronómicas que promueve el municipio. Hay eventos así. Sí, no, claro, como le digo, hay algunas cuantas, pero que tengan un impacto, que le decía, consistente en la economía local, eh, que aquí, como se indica, que sea como un catalizador de crecimiento y sinergia. Son eventos muy recurrentes, digamos, ¿no? Más allá de dar el espacio público para el evento, son muy como que por el momento la temporada, pero no son parte, digo yo, de una estrategia de planificación propia, ¿no? Si fuera el caso, pucha, sería conocido ya el evento y marcado, y por decirle, como una feria de invierno, que es una iniciativa del sector gremial. Y por ese motivo solicitan espacios allá a la entidad pública para desarrollar esta feria. Pero no es la entidad la que promueve el espacio, es la que propicia el espacio, que es otra cosa, ¿no? Ante una o solicitud o demanda. Pero bueno, gobernanza y participación claves para el éxito, dice, ¿no? La integración multinivel, justamente
con la coordinación efectiva entre diferentes niveles de gobierno y actores sociales, desde lo local a lo nacional. Justamente aquí lo indico, desde lo local a lo nacional y no al revés, digamos, ¿no? Procesos inclusivos, fomentar la participación ciudadana para fortalecer la cohesión social y generar innovación desde la base. Tecnología y transparencia, utilizando herramientas digitales para mejorar la toma de decisiones, la eficiencia y la rendición de cuentas. Que nuevamente, eh, reiterativo el comentario respecto a esto, no somos, estamos un poco, si bien es accesible la tecnología de alguna manera en el medio, pero no es utilizada como tal en todos sus aspectos y en todas sus capacidades o prestaciones que tiene la tecnología. Eh, Sin ir muy lejos, pareciera un poco este, ¿no? El ejemplo, pero alguien me comentaba hace poco, hay un sistema informal, hay un sistema asistido de dibujo por computadora aquí en mi estación, que en un momento los desarrolladores, creo que es Bentley, creo lo que, o quién será la representante regional, eh, indicó o se indicó al municipio, al gobierno municipal de Santa Cruz para que utilice el servicio con licencia. O sea, en algún momento, si PECAT hizo lo propio hace años atrás, cuando identificaron el uso no sin licencia de su software, y de alguna manera limitó y se volvió a hacer nomás el AutoCAD típico con la planilla Excel. Y como le decía, pucha, puede que sea un ejemplo muy, hasta no sé, pues no qué palabra usar, pero ahí, hasta ahí se tiene que ver un poco este aspecto de la utilización de herramientas digitales. ¿Y a qué voy? A que este planteamiento, que bien puede ser introducido en un PTDI con respecto justamente al fortalecimiento para la innovación de uso de tecnología para la planificación, no he leído, no he reconocido eh, que esté en alguna parte de algún PTI que yo conozca. Se quiso innovar con una estructura del Ejecutivo Municipal aquí en la Secretaría de Planificación, pero no hubo efecto. Prácticamente apareció esa dirección de innovación y tecnología. Desconozco los motivos, pero probablemente tal vez tenga que ver con la posibilidad de generar recursos, partidas presupuestarias para de ya la contratación de personal o de algún software, pero si no está en su POA, porque el POA no se pudo vincular a algo que debiera haber estado establecido en un PTI, entonces seguramente hubo las dificultades para que pueda ser autorizado o aprobado, eh, o siquiera haber buscado la cooperación de fortalecimiento interinstitucional, como alguna vez se quiso hacer con el Swiss Contact, para implementar un sistema de plataforma de atención al público que tuvo un efecto muy poco tangible. Se tradujo en la generación de tickets, los espera, la pantalla de espera, pucha, pero nada más, digamos, ¿no? Entonces hay que ir un poco más allá. Me voy un poco ya a la utilización de sistemas de herramientas informáticas, como dice acá, que generan información para la mejora en la toma de decisiones, lo que promueve justamente e inherentemente la eficiencia, no solamente en la rendición de cuentas, sino en la gestión misma, ¿no? Impactos esperados, por supuesto, impacto y resultados esperados en función de estos conceptos de aplicación, ¿no? De estos conceptos anteriores. Empleo sostenible, reducción de brecha, competitividad regional, son estimaciones que se hacen en Por caso favor, me de contestó. Que no llevarse me a acuerdo cómo cabo. me vas a hablar así, vos igual. Media hora estuve de reloj en el baño. Aló, aló. ¿Te enojaste porque querés entrar a bañarte? A ver,
pasado ahí. Bueno, bueno, como les decía, ¿no? Estos porcentajes de estimaciones de impactos y resultados esperados a propósito del empleo sostenible, dice, se puede generar puestos de trabajo de calidad y diversificados, adaptados a las necesidades del mercado local. Con respecto a la reducción de brechas, justamente se pueden promover hasta un 75% la disminución de las desigualdades territoriales y sociales, promoviendo una distribución más equitativa de la riqueza con una planificación regional y aplicando conceptos e insertando en un sistema de planificación propio estos enunciados que hemos venido viendo. Y por supuesto, la competitividad regional puede aumentar hasta un 90% fortaleciendo la identidad y la posición competitiva de la región a largo plazo en un escenario global incluso. Hacia estrategias regionales dinámicas y sostenibles, lo que se debe apuntar, el desarrollo regional efectivo, dice, es un proceso adaptativo, por supuesto, colaborativo y de abajo hacia arriba. Nuevamente aquí lo pongo de esta manera y perdón por la insistencia que hago, pero siempre con el ánimo de que sea una crítica constructiva para mejorar. ¿Creen que el sistema de planificación que tenemos es un proceso colaborativo de abajo hacia arriba o es impositivo de arriba hacia abajo? No sé, de repente ese ya es un extremo que me permito decir, pero se la dejo a ustedes. Invertir en capital humano, fomentar la innovación y fortalecer la gobernanza local es absolutamente fundamental. Invertir en capital humano, que es lo que hablábamos el otro día. Eh, prácticamente esto es, por supuesto, referido a la capacitación de personal, a la transferencia de conocimiento y en lo posible, ¿por qué no? Aunque está legislado por un lado, pues no se cumple la carrera administrativa. Eh, esto dice para fomentar la innovación y fortalecer la gobernanza local, el invertir en capital humano. El futuro, dice, pasa por diseñar estrategias que aprovechan al máximo la fortaleza única de cada territorio. Pasa por diseñar estrategias que aprovechen al máximo las fortalezas de cada territorio. Solo así lograremos un crecimiento inclusivo y resiliente para toda la sociedad. Este anterior párrafo, el futuro pasa por diseñar estrategias que aprovechen al máximo las fortalezas únicas de cada territorio. Y con esto un poco me quiero ir a la escala ya regional metropolitana. Esa es la última línea de ahí. Y para subrayar un poco nuevamente, permítame compartir. Nuevamente, no olvidemos, y hasta en orden cronológico de lo más antiguo a lo reciente. Sí, ahí está la ley, recordémonos, la 187 del año 2020, de enero de 2020, que crea la región metropolitana. Sí, arquitecto, ya lo hemos visto, ya sabemos, etcétera, etcétera. Por supuesto, hemos visto los municipios que lo comprenden. Se creó la región enero de 2020. Hay una publicación propia del gobierno departamental que tiene que ver justamente con un ensayo interesante de varios autores que seguramente lo conocen. Dice, desafíos y potencialidades de la región metropolitana. Es de, de febrero del 2020. Aquí se identifican como desafíos, entre varias cosas, por supuesto, la necesidad de consolidación del aspecto gubernativo de la región metropolitana como tal, que si bien, por supuesto, se la reconoce como creada la región, pero es un reto el que se constituya como un espacio de coordinación entre los diferentes entes gubernativos territoriales que la conforman, los municipios y el gobierno departamental.
interesante el documento, son varios autores y esto me lleva a recurrir a esta publicación también del gobierno departamental, regiones metropolitanas en Bolivia. Son algunos indicadores interesantes. Se refiere a las tres regiones de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, pero un poquito entre todo el alcance que tiene, que es muy interesante en datos estadísticos, económicos, demográficos, como podemos ver. Y llama la atención algunos aspectos que enseguida quiero mostrarles. Pero bueno, esto es un mapa de calor de poblaciones, donde hay más población, por supuesto, aquí, por ejemplo, en la región metropolitana en Santa Cruz. Estos son datos y construcciones perdón, con información elaborada por el ICE, que es el Instituto Cruceño de Estadística. Seguramente va a diferir con algunos datos que maneja el INE, pero eso ya lo habrán visto o escuchado en la prensa. Tenemos una controversia de que, bueno, para el Estado y su sistema de planificación, ya lo habíamos indicado en otra clase, los datos estadísticos que hace valer el Estado para revisar diferentes procesos que tienen que ver con el ejercicio de la autonomía, entre uno de ellos la homologación de áreas urbanas, entre otros la delimitación de áreas interdepartamentales e intradepartamentales, son información que dice la misma norma que deben ser recurridas o eh, indicadas, perdón, a través del INE. Son en algunos casos datos que tienen distancias grandes con la información que levanta el ICE, que es el Instituto Cruceño Local Estadístico. Legalmente no tiene el valor de una unidad de estadística como tal. Sin embargo, sí, lo bueno que el gobierno departamental, hay que decirlo, al haber creado este Instituto de Estadística, ya hace un tiempo, hace unos años atrás, creo que el 2019 o si no es más antes, eh, genera documentación propia, productos académicos, científicos, en base a estos indicadores y datos que proporciona el instituto local. Algo interesante que vemos acá, por ejemplo, hace una comparación, una contraposición del porcentaje de la población que tiene el área metropolitana de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con respecto a la población nacional. La región metropolitana de Santa Cruz representa el 19% de la población nacional. La de La Paz, el 18,2 y Cochabamba, el 11,9. Las tres sumadas dan algo de 49,80 y algo, si mal no recuerdo. Póngale 50% de la población del país está habitando en estas tres regiones metropolitanas. Veamos, miren lo que pasa en la región metropolitana de Buenos Aires, que un poco veíamos en la clase pasada. El AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, representa el 33,3% de la población nacional, solamente la población que está en esa área metropolitana. Y así vemos el otro ejemplo, ¿no? No estamos muy lejos de alguna manera y que los hechos que han reconocido, que se han reconocido como tales en alguna parte de estas publicaciones, justamente se identifica como un desafío que se reconocen y en las regiones metropolitanas como que están, que existen. Por eso alguna publicación, perdón, se refiere a ellas como las áreas metropolitanas de hecho o de facto, decía alguna colega por ahí en algún seminario. Sin embargo, ya de hecho, pasaron a, por lo menos en Santa Cruz y Cochabamba, pasaron a ser formalmente constituidas con estas leyes que veíamos de creación de la región, lo que nos hace recordar nuevamente el desafío que constituye que se implementen los espacios gubernativos de coordinación como tal.
Y es que, como le decía María, mira, aquí otro dato interesante, la densidad poblacional de las regiones metropolitanas entre las tres, por supuesto, de Bolivia, ¿no? La densidad en Bolivia de ella es muy baja, ¿no? Pero veamos lo que corresponde a nivel nacional con respecto a cada una de las regiones. En Santa Cruz, por ejemplo, para la proyección del año 2021 de los 2.279.500 millones de habitantes en kilómetros cuadrados representan 5.277 habitantes por kilómetro cuadrado. Similar a la de Cochabamba, un poco por debajo de la de La Paz. Pero si se fijan, La Paz y Cochabamba, por supuesto, tienen tal vez un poco más de la mitad de la superficie que constituye las regiones metropolitanas. La Paz y Cochabamba están muy similares, con 296 kilómetros cuadrados, y Cochabamba con 251 kilómetros cuadrados, sus regiones metropolitanas. Nosotros somos más grandes en superficie. Por eso, justamente, aunque tengamos la mayor población, la densidad se dispersa, ¿no es cierto? Es más dispersa la población, por eso la densidad es más baja. ¿Será una fortaleza, una debilidad eso? Ahí no quieren que se debe encarar justamente el potenciar o fortalecer o el promover no solo la ampliación, sino la constitución de áreas urbanas homologadas. Estamos muy acostumbrados a ampliar las áreas urbanas de los municipios capitales donde se genera mayor concentración, pero nos olvidamos de centros poblados emergentes o de ciudades intermedias en algunos casos, incluso. El caso de Santa Cruz, son muy conocidas los centros poblados de Monteroyo y Paurito, que tienen su área urbana homologada, más bien, y que esa homologación o esa concepción hasta legal de suelo urbano como tal, da por supuesto más condiciones y hasta mejores de alguna manera a la hora de implementar conceptos de planificación que hemos visto. Porque el área urbana homologada, el área donde tiene total jurisdicción y competencia específica y exclusiva una entidad territorial municipal. En el área rural, por más que sea parte de su jurisdicción, comparte competencias y obligaciones en algunos casos con entidades departamentales y estatales como el INRA, el ANH, el ABT y otras, digamos, ¿no? Entonces, se quiso hacer en un momento un programa de homologar, si mal no recuerdo, creo que eran 8 o 12 centros poblados emergentes en el municipio de Santa Cruz. Tuvo una recepción en el Consejo Municipal, aunque aclarando que es una actuación privativa y exclusiva del Ejecutivo Municipal este tipo de acciones, pero se lo puso en conocimiento del Consejo Legislativo a efectos de que conozcan y que contribuyen. En muchas de ellas, en muchas de estos centros poblados, había inversión pública también por parte del municipio y que ella presentaba y algún inconveniente, así de lo más sencillo le digo, ¿no? En poder proporcionar un plano de suelo de un tanque, perdón, de un pozo de agua, donde se había instalado un pozo de agua y se había construido un tanque elevado. Y alguien dirá por ahí para que, bueno, el tanque elevado para la producción con la perforación de pozos se hizo por una demanda, por supuesto, de necesidad del suministro de agua, con cooperación en algunos casos del gobierno departamental y en algunos casos también con cooperación internacional con el JICA, también que promueve un plan de perforación de pozos para uso agua potable. Y se hicieron, y muchos de ellos, al momento de tratar de licenciar ambientalmente la obra, porque así debe ser, tiene que tener su licencia ambiental, un requisito que está así literal, el plan uso de suelo. Y el plan uso de suelo solamente se puede emitir o se puede
gestionar resultados de un proceso urbano como tal, el cual en un área rural no se podría, pues, ¿no? Entonces, ejemplo así muy cotidiano le doy de que hay una, creo yo, hay una necesidad de enfocar lo urbano con lo rural, pero de un punto de vista que no es el comúnmente asimilado, que el que dicen o se entiende muchas veces porque por convertir o cambiar un uso rural a urbano es pucha, ya es para el degradar el medio ambiente, para uso intensivo del suelo habitacional, no necesariamente, por supuesto, para uso habitacional. Como le digo, este ejemplo muy particular era para un tema asistencial. Y en muchos otros casos, el municipio edificó unidades educativas fuera del área urbana consolidada de la ciudad capital, en comunidades ya locales como en Tipoy, Tundi, en algunos casos que son de Idapaurito, al lado este. Y nuevamente el mismo problema, ¿no? La ficha ambiental, solamente hablando de lo ambiental, digamos, ¿no? Entonces, creo que es importante enfocar el tema del el uso, los aspectos del cambio de uso de suelo urbano o rural desde un punto de vista más proactivo a los servicios, no solamente al uso habitacional que normalmente se lo entiende así. Y bueno, nuevamente con esta publicación vemos alguna información, por ejemplo, aquí un mapa de calor según la población pobre y centro del municipio de la región metropolitana. Por supuesto, aquí es interesante esta información porque al momento de plantear articulación vial, en algún momento se planteó justamente un corredor metropolitano para integrar l- lo- los municipios que la conforman, el que conforman la área metropolitana, para justamente promover y dar cabida al transporte de producciones locales, municipales. No se llevó a cabo justamente fue en los últimos meses de la anterior gestión. Y bueno, hay otro dato importante de estas publicaciones. Y a propósito de esta publicación, vamos a esta última, que es lo que le decía, el del año 2024, y justamente la Guía de Desarrollo Metropolitano, volumen 2. La anterior es del 2022, si mal no recuerdo, que estaba en el Drive, también está ahí en el Drive. Esta es la última publicación, nuevamente a partir de esta instancia departamental de asuntos metropolitanos, que le decía, está bien que exista esta instancia, esta unidad técnica que produce esta información, este desarrollo, pero aquí nuevamente, y aquí más allá de lo estadístico que ya vemos aquí, tal vez reiterativo en unos casos, me llama un poco nuevamente la atención este punto, este capítulo que tiene que ver con la institucionalidad metropolitana. Y es que nuevamente, pues, no, por supuesto, no es para desmerecer el trabajo que se ha hecho, que hacen ahí, es muy, muy buen trabajo. Pero nuevamente, ¿no? Vamos tal vez un poco viendo de algunos de ellos. Bueno, este es el equipo técnico de la instancia. Y el gobernador en suplencia asiste, participa, lo promueve bastante el desarrollo intelectual que hay en esta instancia en diferentes espacios. Sin embargo, nuevamente, eh, creo que lo que comentaba ahí se queda un poco ahí en gabinete, pues no hay la instancia de coordinación. Lo que se quiere es coordinar y que esta coordinación se traduzca en la implementación ya de políticas locales particulares de cada municipio que conforma la región, pues, ¿no? Que se traduzca en partidas presupuestarias, en programas, en planes, programas, proyectos de los municipios, todos estos enunciados que están acá. Aquí vemos inextensamente los espacios donde participan y donde son eh, explicados, mostrados los trabajos de esta instancia. Hay comisiones permanentes de estudio de residuos sólidos, de agua potable, recursos hídricos,
con participación también incluso de organismos internacionales, muy bien, digamos, ¿no? Hay un impacto, hay un desarrollo intelectual, se puede decir, ¿no? Hay, se puede decir, gestión, sí, pero nuevamente creo que con sabor a poco. Al final y al cabo, como siempre me permito reiterar, el habitante, el estante, ¿cómo puede percibir toda esta producción bibliográfica, digámoslo así? ¿Cómo puede percibirse esto si el integrante de esta región, cualquiera sea el municipio, no lo traduce, no lo asimila de manera clara y puntual en su PTI? Para empezar, no, no hablemos ni siquiera de un POA, que es la planificación a corto plazo, no anual. Entonces, nuevamente son desafíos que no están indicados así en lo literal en este otro documento de ensayo, que además fue hecho años atrás, como les decía. Eh, ya hubo un desarrollo intelectual y académico con esta guía de desarrollo, por supuesto que sí, pero falta nuevamente, creo, la secuencia que se está esperando que se constituya esto, y que sea conversado no en seminarios o en comisiones internas del gobierno departamental, sino entre los actores mismos. Volvamos un poco a eso, lo que decía la presentación, la interacción social, la participación transversal, como componente fundamental de la planificación regional, regional y local, pues de la planificación como tal, pues, ¿no? Pero para que no acabe una nota, por supuesto, eh, mala onda, por decirlo así, hay que celebrar esto, esta producción de estos espacios, y, y la información que se genera aquí en esta instancia, en este caso, ¿no? Hay diferentes proyectos acá, el Hub, Virubiru y todo ello. Eso nuevamente con el ánimo un poco, señores, de una manera definir y no olvidar que tal vez el desafío de la planificación regional, más allá de que esté inserta en algunos indicadores, lineamientos, agenda de país, se la vea identificada en un plan nacional, en un sistema nacional, sí, SPIE, pero luego creo que como que no se identifica, no se puede lecturar la vinculación de este sistema de planificación en lo que tiene que ver con la planificación regional metropolitana, de hecho. Creo que no diré que está divorciada así, tan así, no hay que ser tan abrupto tal vez, pero creo que no encuentro el hilo vinculante, más allá que no se haya instalado un consejo metropolitano como instancia de coordinación de una región como tal. eh, Creo que no están, de ella está un poco delimitada justamente la práctica, la planificación metropolitana, al delimitar por aspectos netamente poblacionales, como habíamos visto en su concepción con el artículo, perdón, la ley 031, que de regiones metropolitanas hablemos de 500.000 habitantes para arriba. De ahí a, pucha, o sea, solo va a ser Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. ¿Por cuántos años más creen que sean estas las únicas regiones metropolitanas? La pregunta, ¿no? Con la tasa de crecimiento poblacional que hemos visto en algunos, y verán en estas publicaciones ya de manera inextensa en su propio tiempo. Pucha, estamos lejos, pues, ¿no? Que se crea una segunda región metropolitana en el departamento de Santa Cruz, en el Cochabamba, solamente por el tema no solamente la conurbación, sencillamente por el tema demográfico poblacional de 500.000 habitantes. Y un aspecto un poco más, diría, igual es complicado, pero más difícil de, de cumplir o de acceder es, nuevamente volviendo y recordando la misma ley 031 y el artículo que define cómo se ejerce la autonomía. Son 8 puntos, 8 incisos, acuérdense. Y si hacemos un compendio, un cúmulo de esos 8, no sé, creo que no se pueden. Uno de ellos ahora sobre el tema de la posibilidad de conformar regiones. Ya con eso como que ya liberaron o dieron como que sí, las regiones pueden estar muy bien, son autónomas las regiones.
y la metropolitana también, porque gozan justamente de su conformación territorial autónoma por su nivel municipal y departamental. Pero creo que falta desarrollar un poco más este alcance del ejercicio de la autonomía. Y ahí es donde debería entrar un poco este concepto de la planificación sí, de la planificación regional metropolitana, que como le decía, probablemente se contravenga con los principios mismos del ejercicio de una autonomía. Pero bueno, son cosas que, por supuesto, ya de 10 años de práctica de un sistema de planificación, eh, podrían ser ya sujetos a análisis y mejora. Eh, ¿Por qué no? Como lo comentaba, lo proponía a su compañero, el arquitecto Walter, desde la producción académica intelectual o intelectual académica. Estos espacios de trabajo, de interacción académica, intelectual, a través de la universidad, tendría que poner puesta en conocimiento o en consideración de estas entidades territoriales como insumos y herramientas justamente para ayudar a que las herramientas más grandes se pongan a funcionar y cumplan sus cometidos cabales. Ahí está justamente la producción intelectual académica. Y alguien decía el otro día también por ahí el aspecto universitario, cómo se inserta en la producción académica intelectual universitaria en la planificación. Creo que Cherry lo comentaba, ¿no? Son puntos, me parece muy válidos. Y creo que, señores, eh, para no ser reiterativo ya otro criterio que ya se han conversado, abro el espacio para comentarios finales, señores. Y nada, creo que se han podido tocar extremos y definiciones teóricas, académicas de la planificación y hemos hecho el esfuerzo para que se puedan contraponer y con ejemplos reales, con experiencias comprobables a la planificación local, nacional y a lo porvenir que todavía no está a mi criterio puesto en práctica en la escala metropolitana. ¿Qué me pueden comentar, señores? Aquí, buenas noches. Buenas noches, Cherry. Yo quería hacerle una consulta, no sé Claro. si un poquito fuera del tema, pero estos planes, bueno, el PEDES y los PT, bueno, el PTDI que se va a empezar a trabajar porque es para este 2025, ¿no se están trabajando ya desde este año a nivel nacional o recién 2026 los empiezan a trabajar? Se tendrían que ya trabajar sobre los lineamientos que debería establecer un nuevo plan de desarrollo económico social, porque hemos visto que el anterior es hasta este año, por un quinquenio 2021-2025. Tendría que aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional el PDES al siguiente quinquenio. Pero estamos lejos pues, de ese tratamiento. Yo hasta no he leído en la prensa, no es motivo ni de correspondencia en la lectura de las sesiones que tiene la Asamblea, ¿no? Este año no va a ser, pareciera lastimosamente un hecho, no va a ser este año. Seguramente la siguiente gestión tiene que arrancar con esto, como pasó con la anterior PTI, con unos 5 meses de atraso. El PTI 2021-2025, muchos municipios lo empezaron a hacer en principio del 2022. Entonces, los lineamientos, por supuesto, no han sido todavía los lineamientos estratégicos para la elaboración de PTI 2025-2030. No han sido todavía publicados ni mucho menos aprobados, que se aprueban con resolución ministerial y todo. Aquí, y como comentario le digo, o bueno, para todos también usted y los demás compañeros, ¿no le parece que con la experiencia que ya hemos tenido en estos dos anteriores, parece que el primero no cuenta, ¿no? Porque fue nuevo para todos y ni seguimiento siquiera se le hizo, pero en este segundo 21, 20, hasta que ya hasta 25, recuerdo yo que la Contraloría dijo que iba a ser riguroso en el control del cumplimiento
los PTDI. Con esta experiencia que discutimos, que creo que todos estamos de acuerdo en el que es un poco impositivo, ¿no? O no sé, sometedor, diría yo, el tema de que viene desde arriba hacia abajo en las imposiciones de los lineamientos, y estamos de acuerdo en que debería ser más bien desde abajo hacia arriba. No deberían abrirse escenarios no de debate, sino de propuestas desde los municipios. No sé, no creo que todos los municipios puedan entrar, todos los municipios de Bolivia puedan entrar en un mismo lugar, pero discutirlo primeramente a nivel, no sé si regionales, departamentales, para luego llevar a nivel departamental a un escenario, ya que serían 9 departamentos con el nivel central, y ellos reciban desde abajo observaciones, recomendaciones de parte de estos municipios, de los municipios más, desde los más pequeños hasta los más grandes, para que los lineamientos que vayan a formular pues tomen en cuenta las opiniones por lo menos de los que al final nos vemos afectados por lo que deciden arriba, ¿no? O sea, me explico, al final los municipios más pequeños se ven afectados por los lineamientos que deciden arriba, pero en ningún momento le pidieron su opinión, creo yo, que ha sido así, por eso es que nos hemos visto un poquito contradictorios con los lineamientos que nos han mandado. Pero eso no sé si le parece a usted que debería ser, o si se hace y soy yo el desinformado, el que no se enteró. Yo me acuerdo sí que ha habido algunos escenarios donde se han discutido estas cositas, o por lo menos la capacitación para hacer un PTDI la dieron en el 2014 o 15, no me acuerdo cuándo fue la primera vez. Me acuerdo que la arquitecta Rubí se acuerda que ella veía esos temas, Sí, eh, sí. pero eso creo que nos capacitaban cómo hacer. Pero digo, el escenario de discusión o de propuesta, cómo plantear los lineamientos nacionales para que luego esos bajen hacia los municipios más pequeños, se dan, usted sabe si se ha dado, si se dan, y si no se han dado, usted comparte conmigo o algún otro compañero de que debería hacerse esto previo, de que lleven nuestras inquietudes, nuestras observaciones y se plasmen esos lineamientos nacionales, pero con opiniones y recomendaciones desde los municipios más pequeños. Por supuesto, yo coincido contigo, ¿no? Sin embargo, recordemos justamente lo que dice la Constitución, la Carta Magna y las indicaciones que le da al nivel de gobierno central con respecto a sus atribuciones y competencias en materia de planificación. Según esas definiciones, llega hasta el último POA, el último municipio del país, la tuición y la autoridad del nivel central del Estado. Entendiendo eso como está ahorita, y así redactar la Constitución, podrá hacerse el ejercicio de estos encuentros o seminarios y llevarlo de abajo hacia arriba, ¿no? Pero posiblemente el nivel central del Estado puede escudarse en su atribución y competencia constituida para escucharla y listo, gracias, ¿no? Pero no para someterla, ni siquiera a reformulado, digámoslo así. Y eso un poco lo traigo a colación porque nuevamente, trayendo el momento que vimos en la fecha, creo que una publicación del deber de ayer se decía justamente, se extrañaba de que ninguna de las propuestas, o que fue relegada el tema o el aspecto autonómico de las propuestas políticas presidenciales. Y es que me voy a lo que alguna vez conversamos, eh, el planteamiento de revisar la constitución misma como está planteada. Nuevamente lo he escuchado como propuesta para temas muy puntuales del modelo económico, por ejemplo, que es importante, por cómo no, pero no el punto de vista de planificación. Alguien dirá, no puede, que no se crea tan importante la planificación. No, hemos visto, ¿no? Que a partir de la elaboración de estos planes, documentos, instrumentos, de la planificación, sale la justificación de la generación de recursos, tanto propios como compartidos, o con el nivel central del Estado, de coparticipación con el nivel central del Estado. Entonces, es importantísimo y no se le entiende, o de repente no que no se le entienda, pero de alguna manera se concibe la autonomía de otro punto de vista, de la autodeterminación. Sí, por supuesto,
Pues yo me voy un poco más allá, el ejercicio autonómico en la autodeterminación de la planificación. Si fuera así el caso, que no está así en lo literal en ninguna ley, ni en la 031 ni en otra, ni en la 482 de gobiernos municipales, no creo que puedan pasar de seminarios, encuentros y entrevistas estos espacios que como buena idea están, que plantea Cherry, que sean de abajo arriba. Aunque también hay otro componente, ¿no? Pues pucha, que ustedes sabrán que hay hasta divergencia en cuanto a la organización de los municipios. Hay esta instancia que es Andecruz, hay otra instancia que es no me acuerdo qué es FAN, creo. O sea, aglutina municipios, una aglutina municipios que son de índole oficialista, de tinte oficialista, y otras son de las dos o más de oposición, me hago entender. Y cada una de ellas se maneja de manera diferente, o sea, se- son instancias organizativas muy dispares una de la otra, ¿no? Las capacitaciones del PTI sí se han dado, ¿no? Se las da justamente a que empiecen. Muchas de ellas se las ha dado en Andecruz, que es la Asociación de Municipios de Santa Cruz, por ejemplo. Pero como le digo, no están todos los municipios, no están los 39, o no me acuerdo, creo que son los municipios del departamento, no están inscritos en esa asociación de municipios. Muchos de ellos son solamente municipios que tienen como MAE la entidad política oficialista. Otra instancia que aglutina algunos municipios es esta que le digo, la FAN, perdóname si no estoy bien con el nombre, pero desde ahí ya estamos como mal, digamos, ¿no? O sea, hasta las capacitaciones no son equitativas, se puede decir. Si no sos de ese municipio, no te enteraste que hubo la capacitación, o no fue directamente, o no te dieron, porque en la Cruz lo que viene son del ministerio, los técnicos. O sea, en cuanto a capacitación es la mejor, porque vienen los técnicos, los que te revisan en el PTI son los que vienen a darte la capacitación y se hace mesa de trabajo y está con los técnicos ahí codo a codo, haciendo preguntas puntuales, hasta compartiendo archivos. Eso sí, pero en esta instancia que es de Cruz. En otra, que no son parte de un municipio, si no es parte de Cruz, se la perdió la capacitación. Entonces, es así, ¿no? Yo digo que se debe revisar los alcances constitucionales de la planificación y a partir de ahí empezar justamente a ajustar los hilos y las chavetas. Así es como dice Cherry. Ahí caemos en el mismo saco muchas veces, ¿no? ¿Quién más quiere comentar, señores, a manera de conclusión? ¿No hay más? Aquí, buenas noches. Buenas noches, Wilson. Aquí, yo creo que es importante que, no sé en qué parte podría ubicarse, pero es importante que se generen políticas a largo plazo, pero que no sean cambiados tan fácilmente con un cambio de gestión o de político que viene y lo borra todo y empieza a hacer con su enfoque y de nuevo afoja cero todo. Yo creo que es importantísimo para el fortalecimiento institucional de cada una de las alcaldías, incluso para el mismo tema de lo que se trata de hacer la unificación de una ciudad metropolitana, que es importante generar políticas a largo plazo. Yo, por ejemplo, tengo entendido, por ejemplo, que en un tiempo que estaba en Chile existen políticas que no se borran, no importa quién entre de alcalde, no se borran así nomás en la región, sino continúan. Incluso el saliente entra como un asesor de la parte del nuevo gobierno, de la alcaldía, digamos, Mm. para continuar el proceso. Hacen sus modificaciones, pero no más de forma y no tanto de fondo. Y eso
creo que les ha permitido desarrollar competitividad, que es lo que más nos falta a nosotros. Sí, sí, claro, sin duda, válido el aporte. Y es así, pues, ¿no? De aquí, de alguna manera, pues, el sistema de planificación está como está redactado, este, en piedra, más o menos, ¿no es cierto? Y es para 5 años un PTI. Debiera, pues, ¿no? Justamente una gestión, porque, por ejemplo, este PTI 2021 fue elaborado a finales del 2000, precisamente 21, perdón, principio del 2021 en el caso de Santa Cruz. Ya le tocó a este municipio agarrar un PTI reformulado incluso de la anterior gestión. Entonces ahí veremos justamente que los niveles de cumplimiento y los indicadores de cumplimiento que se han sometido a la Contraloría sean positivos o no. Y ahí debería preocupar a la gestión en curso, o es una manera que la gestión en curso cumpla con lo que planteó un instrumento de planificación de la gestión anterior. Pero probablemente si haríamos una evaluación rápida, el PTI de este municipio, solo como un ejemplo, no estaría siendo cumplido a cabalidad, porque de plano hay un cambio de política sectoriales muy diferente a la anterior gestión. Pues no digo que es mala o mejor o peor, sencillamente es diferente, ese es un hecho, creo que eso lo podemos reconocer. Entonces, creo que hay una continuidad implícita, pero creo que justamente tal vez lo que está un poco fallando es los mecanismos de cumplimiento y control de estos planes o estos instrumentos de planificación. Como le decía el otro día, ¿no? Al caso de pucha, claro, el alcalde ganó con con un programa político que no condecía con el PTI anterior, y la manera de elaborar el nuevo PTI tiene pues que de alguna manera agarrar el hilo del anterior, cambiar algunas cosas, pero aún así no alejarse de un pilar de la agenda patriótica, de una estrategia del PDS nacional, y tampoco del PTI departamental. Entonces, como que hay un hilo conductivo que nos da a entender que debiera continuarse la planificación, pero no hay una relación con las políticas legislativas propias, con las políticas de la planificación. La planificación va por una frecuencia y la gestión política va por otra frecuencia. Deberían ser transversales una con la otra, pero no lo son, ¿no? No lo son. ¿Alguien más? ¿Un comentario, señores? Yo siempre quedo, como le digo, toda la clase con el WhatsApp, siempre atento, que me puedan escribir, hacer consultas. Ya estoy llegando más trabajo al Gmail. Y nada, pues no, creo que si no hay más comentarios, queridos colegas, podremos dar por finalizado el- la clase de hoy y consecuentemente el módulo. Sin duda, pues esto el módulo acá, pero la charla va a seguir, ¿no? O sea, porque la planificación es absorbente en buen sentido, ¿no? Son cosas que nos convocan a seguir pensando y compartiendo. Así es que esto no quiere decir que yo, como le digo, más allá del módulo, estoy abierto, que quiere consulta, lo que sea necesario a través del WhatsApp, más allá que el módulo concluya, hagan otro módulo, o qué sé yo. Siempre estamos para poder colaborar, compartir y también, por supuesto, cómo no aprender de las experiencias propias de ustedes a lo largo del programa que están desarrollando. Creo que eso es todo, señores. Nuevamente, gracias por su atención. Lo terminamos temprano hoy día para que se vayan con fuerza a los trabajos. Y nada, pues no. Eso sería, señores. Muchas gracias, aquí, éxito en todo. Lo propio, por supuesto, a todos. Gracias, Cristian. Y bueno, reconocer tu
tu amplitud para poder recibir algún comentario, alguna crítica. Y creo que eso es muy saludable desde mi punto de vista particularmente, y haces de que, bueno, la interacción entre todos sea mucho más favorable para encontrar de repente coincidencias a partir de objetivos planteados inicialmente. Solo eso, nuevamente reiterarte el agradecimiento por transmitir tu conocimiento y bueno, como indicas, el, el canal está abierto, entonces eh, podamos acceder también a apelar a tu experiencia y a de repente recibir algún consejo en adelante. Muchísimas gracias y buenas noches. Cómo no, gracias a usted, arquitecto, un gusto siempre compartir ideas y conceptos con todos ustedes. Gracias a ustedes y adelante con el programa. Están ya en la mitad, ya de aquí es caminando, ya no es corriendo. Y no pierdan el hábito del curso para encarar ya de a poquito su trabajo de grado. Gracias, señores. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Buenas Arqui. noches. Gracias, Saludos. Arqui. Gracias. Hasta luego. Muchas Buenas noches. Buenas gracias. noches. Hasta luego. Hasta luego, arquitecto, gracias. Hasta Hasta luego, luego. arquitecto.